9 meses del inicio de este gobierno, rindo cuentas a la nación. Desde el 1 de diciembre me comprometí a impulsar con decisión los cambios de fondo que necesita el país. Expresé que no solo veníamos a administrar, sino a transformar a México. Al comenzar esta administración había 2 opciones: mantener la inercia o emprender cambios de fondo. Hoy queda claro, hemos optado por la ruta de la transformación. Es un camino exigente, arduo, que nos demandará grandes esfuerzos, pero también es el único que nos llevará al México que queremos construir. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa nuevamente y gracias a León Bendesky, economista y articulista de La Jornada, que está aquí en esta mesa para analizar este mensaje con motivo del primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. León, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias a Alberto Asís Nasif, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, por estar aquí, Alberto, con el mismo propósito. Gracias por estar aquí, Carmen, a los dos. Bueno, pues el día de hoy se presentó este mensaje ante los medios de comunicación de Enrique Peña Nieto, delineando los grandes ejes de lo que ha sido su gestión a lo largo de estos 9 meses. El primer informe de un gobierno priista después de haber estado 12 años fuera de la presidencia y la República. Bueno, entre analizar el informe mismo, que les propongo nos den sus puntos de vista, más que el informe, el mensaje sobre el informe, porque el informe se acaba de divulgar, digámoslo así, después del mensaje. Y los propios acontecimientos, al final de cuentas, ¿cómo viste, Alberto, lo que se transmitió el día de hoy a las 10 de la mañana? Creo que hay una suerte como de supuesta modernidad, pero revestida del viejo régimen. Es decir, se hizo en Los Pinos con un público cautivo, ahí todo el auditorio muy controlado, pero tiene todas las marcas de los viejos informes de gobierno que hacían los presidentes del PRI. Es decir, es un país que va muy bien, están las cifras que lo apoyan, estamos tan bien que vamos a estar mejor con las reformas que vienen. No reconoce ningún problema grave, no hay ningún hecho que lo haga trastabillar o repensar la estrategia. Ahí están los 5 puntos de la oferta inicial, digamos, y en suma creo que se apegó mucho al guión, a un guión del spot. No se salió del spot, no reconoce la conflictividad social, no reconoce los problemas y todo es positivo, todo es hacia adelante, las cifras, el país va muy bien, hay que hacer el esfuerzo, este es el momento, está lleno de frases de ese tipo y las cifras están acomodadas un poco para ir respaldando cada una de esas afirmaciones. León Bendesky, ¿cómo lo viste tú? Difiero un poco de Alberto. A ver. Porque es cierto que el tono general es ese, sin embargo, si ponemos un poco de énfasis o de atención en el tema del hambre, en el tema de la pobreza y en el tema de la mala situación que cuando menos se reconoce en los estados más pobres en términos de educación, yo creo que sí hay una idea de que, bueno, de que las cosas no están tan bien, pero sí falta el reconocimiento de muchísimas otras cosas. Y de ahí, yo creo que sobre eso diría otra cosa. Prometieron reformas y la verdad van como tren bala mandando reformas, lo cual no quiere decir ni que el diagnóstico sea el adecuado, ni que las reformas vayan a llevar a donde ofrecen, y todavía no tenemos una perspectiva, porque ninguna de las reformas está todavía terminada, ¿no? El presidente se refirió a las telecomunicaciones o a la competencia como si ya estuvieran terminadas. Todavía no se nombra a los comisionados. O sea, se me hace que hay una interpretación un poco forzada de lo que se está haciendo. De lo que está en curso. Y, nomás para terminar, invita a los mexicanos a que conozcamos las reformas y las hagamos nuestras. Y bueno,
no todos los mexicanos le vamos a entender a la reforma energética o a la reforma financiera, y para entender unas propuestas de esta magnitud se necesita más debate a nivel nacional, ¿no? Más. Y lo que vamos a discutir es una propuesta ya hecha y ya en curso. Entonces, ahí creo que hay un pequeño espacio que hay que llenar. Ahora, llega Peña Nieto a este primer informe de gobierno Alberto León con el tema magisterial, con el conflicto magisterial como lo más candente en este momento. Horas previas en donde había la duda de si habría una acción policíaca contra los propios maestros. Hay detenciones diversas que están siendo cuestionadas en este momento. En fin, el tema de la reforma constitucional educativa no es la única, desde luego, como dice León, pero en este momento es la más candente, la que colocó las cosas de tal manera que incluso el mensaje del informe, que solía ser un día antes, fue un día después, o sea, este día. Ese contexto es el que, digamos, está acompañando este mensaje, este contexto marcado precisamente por una presencia de maestras y maestros que no parará, según han dicho, porque por lo menos el próximo miércoles esperan grandes manifestaciones. Llega así, en un contexto difícil. Sí, yo creo que hay una puesta... de gran tensión, digamos, ¿no? Una puesta en marcha de esta reforma. Parece ser que el hecho de que se haya postergado, ¿no? De alguna manera generó malestar en varios sectores. Entonces era una exigencia de decir, tienen que retomar la iniciativa política y lanzar como el primer minuto de del nuevo periodo ordinario esta reforma que quedó pendiente, ¿no? Había como una suerte ahí de mandato, y a estos maestros locos pues hay que aventarles tanquetas con agua para que se quiten y dejen de molestar. Yo creo que en efecto el ánimo social en la capital pues fue de estos días fue muy impresionante, es decir, movilizaciones que lograron cercar el Congreso, que lograron marchas y que lograron, yo creo que mostrar que había ido la reforma sin una buena negociación de fondo, es decir, que ahí había problemas importantes y que no solo simplificando las cosas es que no se quisieran evaluar los maestros, sino que esta reforma trae un contenido laboral muy importante que se está ahí velando un poco. Y entonces lo que hicieron ayer fue, en efecto, retomar algunas de las cosas que se habían hecho de las negociaciones, pero sacar la reforma, como dar el marco y el campanazo para que el mensaje de Enrique Peña Nieto tuviera ese contexto, es decir, estamos otra vez en marcha y no nos van a detener ni nos van a inhibir. León. Este asunto de los maestros es un poco echarles la culpa de un sistema educativo que se ha ido degradando durante décadas y del cual el principal responsable es el PRI. Y no tengo que hacer mucha historia porque la gente conoce este tema. Y la ironía viene un poco en que la SEP publica libros de texto con faltas de ortografía. Entonces, ¿quién va a evaluar? Porque ahí se abre un poco la situación. ¿Y quién evalúa a los evaluadores, no? Esa es una. Dos, la ironía también es que ayer, en esta gran discusión tan forzada que hubo en la Cámara de Diputados, al diputado Monreal le gritaban una clase de cosas soeces que, si se debate la reforma educativa, pues tengan un poquito de cordura, ¿no? Sean educados, porque si no, el ejemplo que le están dando a la gente que se va a ir a educar con estos maestros que van a ser evaluados, pues ya perdió toda finura, ¿no? Eso no es democracia, eso es porquería. Volvemos después de la pausa en esta otra parte de la conversación. Volvemos. Regresamos a Alberto Asís, León Bendesky, sobre este análisis de este periodo de gobierno, el primer tramo del periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora su mensaje de esta mañana, pero también lo que ustedes han mencionado. Yo pongo por delante el tema de la reforma energética, pero está el tema de la reforma de telecomunicaciones, está otras reformas como las del IFAI, en fin, de muchas reformas simultáneamente, y la pregunta es si, por ejemplo, tomamos como referencia lo que ha movilizado la reforma educativa, ¿qué esperar, León, de la reforma energética? Y lo que uno esperaría fuera un gran debate nacional que lo merecería el tema, desde luego. La reforma energética tiene un contenido muy popular, ¿no? Y se vio el sábado con la manifestación encabezada por el ingeniero Cárdenas.
Hay ahí mucha historia de por medio que no se puede sacudir como una pelusa del saco, ¿no? Entonces, pero la reforma energética va muy ligada con la reforma financiera y la reforma hacendaria. Son un mismo paquete. Y no va a pasar lo mismo con la reforma hacendaria y financiera porque es muy técnica, porque son miles de páginas para leer, porque no ha habido debate público al respecto. Y la idea de que la reforma financiera va a aumentar el crédito y bajar las tasas de interés es muy cuestionable en un ambiente con tan poca competencia en el sistema financiero mexicano. Y la reforma hacendaria, pues lo que la gente está esperando es la cuestión de los impuestos, ¿no? Porque si le quitas a Pemex la capacidad de pasarle 30% del ingreso al gobierno federal, pues de algún lado tiene que salir el dinero y no va a salir en 6 meses de los nuevos contratos. Entonces, ¿va a aumentar el impuesto sobre la renta? ¿Va a aumentar el IVA? Parece que sí, y eso puede generar una gran, digamos, resistencia, porque eso sí le pega al bolsillo a la gente. Entonces es un paquete muy difícil, todo al mismo tiempo, y con un sistema legislativo muy controlado, sumamente controlado. Bueno, ahí llegamos al tema político, Alberto. Pacto por México está en el mensaje de Peña Nieto y está como telón de fondo este acuerdo cupular de los partidos políticos y el gobierno federal, pues para el conjunto de reformas que están en curso, más lo que venga. En términos políticos, ¿qué ha significado esta figura del Pacto por México? Tú dices, ¿usaste la palabra anulación del Congreso o te entendí mal? No, un gran control del Congreso para legislar. Control del Congreso. Bueno, ¿cómo le llamas tú? Bueno, yo creo que en efecto el mensaje de Peña Nieto hizo énfasis en un pacto por México y todo se fue sujetando a los consensos que se han generado en la mesa del Pacto por México. Creo en efecto que hay una imposibilidad de conocer las reformas, como mencionaba León, ¿no? Porque el pacto, de hecho, ha sido esa pequeña mesa de negociaciones en donde se han procesado esas reformas y lo único que tenemos son las campañas publicitarias, entonces no hay forma de conocer cuál es la vigencia de este pacto frente a las nuevas reformas. Es decir, ya se está planeando los 120 días que faltan del año. Entonces, ahí viene otra vez el pacto, viene la reforma fiscal con el paquete económico, viene la reforma energética y luego al mismo tiempo el presidente dice no voy a mandar iniciativas preferentes. Pero ahí están las iniciativas ya que son súper preferentes, digamos, que van a ocupar la agenda de los próximos días y semanas del Congreso. Y entonces yo creo que en efecto lo que están tratando de ver aquí, la gran pregunta es, ¿va a permanecer el pacto? Es decir, la izquierda dentro del pacto, esa izquierda que está ahí va a continuar dentro del pacto, porque todo lleva a pensar, ahorita se está diciendo calma, vamos amarrando las cosas, porque se hace la reforma constitucional y luego se tardan meses en sacar las reformas secundarias, ¿no? Y en las reformas secundarias pues está todo el meollo del asunto. Ahorita comentábamos, por ejemplo, telecomunicaciones, viene la reforma secundaria que es muy importante, vienen los nombramientos para el instituto y las primeras señas de los nombramientos pues es gente que muchos de ellos, como dijo la Medi, no cumplen los requisitos de ley. Entonces, pues sí es muy reformador el ánimo y la coalición, pero el concreto, el específico, creo que no se está dando de forma eficiente. Y entonces el movimiento social que se está generando de los maestros se puede engarzar con el movimiento social de defensa del petróleo en contra de la reforma constitucional, por ejemplo, en Pemex. La parte técnica es muy difícil de entender de lo fiscal, pero la gente sabe que le pueden subir los impuestos, que le pueden subir el IVA y que puede ir a situaciones muy complicadas. Técnicamente se está haciendo la gran oferta económica de crecimiento, de generación de empleo, de combate a la ineficiencia, en fin. En este andamiaje de reformas que decíamos, ¿qué expectativa tienes como economista en la materia? A ver, primero, no olvidemos la historia. Estas ofertas se hicieron en el 81, 82 con el petróleo. En el 94 con la nacionalización de las... primero con el TLC y después en 95 con la privatización de la banca. ¿Sí? Sí. Y después con el cambio, la alternancia del poder, ¿no? Bueno, ahí hay una historia. ¿De promesas no cumplidas? De promesas no cumplidas. Y a mí me llama la atención que el presidente
por ejemplo, sigue insistiendo, y pues es correcto, como él ve el mundo, ¿sí?, en que las cosas se han hecho bien y que todo marcha sobre apunta para ello. Pero el mismo exsecretario de Hacienda, exgobernador del Banco de México, el responsable de la privatización bancaria, el señor Guillermo Ortiz, ¿sí?, dijo la semana pasada que ellos creían que logrando la estabilidad financiera el país iba a crecer. Pues no, porque se necesitan muchas otras cosas. Y lo que sería muy, digamos, poco propio, ¿sí?, de descartar todas estas reformas que están haciendo a priori. Pero el problema es que el cambio constitucional te abre las puertas a muchas cosas y después el diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles, León. En el tema del crecimiento económico hubo una alusión breve, efectivamente, de Peña Nieto sobre las razones por las cuales se modificó tan dramáticamente la expectativa de crecimiento. Se creía que México crecería un poco más de 3% y en el ámbito oficial vamos en 1.8 y la banca privada piensa que menos. Bueno, ¿te parece suficiente explicación? No me parece suficiente explicación y si la tomáramos como suficiente... Razones externas. Sí, o sea... La crisis en Estados Unidos, la crisis en Europa, por supuesto. Pero incluso si fuera completo, nadie va a esperar que Estados Unidos en esta situación internacional se va a preocupar por México. No lo hizo en el 81, ¿sí? El señor Volcker, que fue uno de los que precipitó y estudió toda la salida de Estados Unidos del patrón oro-dólar, ¿sí?, subió las tasas de interés cuando nosotros estábamos endeudados hasta la nariz. Entonces, nadie va a actuar en función de los intereses de México. Entonces, cuando nos dicen, es que la capacidad de crecimiento de México es interna, ¿dónde está si la gente no está consumiendo, si los empresarios no están invirtiendo? ¿Está solamente en que los bancos ahora van a prestar más? Los bancos no necesitan prestarle a las empresas. Los bancos hacen dinero con otras transacciones. Pero las empresas sí necesitan. Exacto. Para eso la reforma financiera se dijo que se hizo. Ese era el propósito fundamental, casi obligar a los bancos a prestar. Bueno, entonces, lo que hay que ver es si ahora con esto se puede detonar. Yo creo que como están planteadas las cosas, podemos albergar algunas dudas en términos de lo fiscal, lo energético, lo financiero, ¿sí? Y también en cuanto a lo educativo, etcétera, porque son complementarios. Una sociedad no se mueve solo por las medidas económicas, sino por todo el conjunto de lo que esto representa. Déjeme hacer, Alberto León, una pausa y regresemos. Solo a punto la coincidencia, yo creo que no gratuita, de la fecha elegida para presentar la reforma hacendaria. El 8 de septiembre se anunció que estaría presentando por parte del gobierno esta iniciativa hacendaria, que es la misma fecha elegida por el ex candidato presidencial López Obrador a una manifestación en el Zócalo contra la reforma energética. Esa mezcla ocurrirá en los próximos días. Después de la pausa regresamos. Sin embargo, somos conscientes de que aún faltan pasos importantes para alcanzar un México próspero. No podemos conformarnos con un crecimiento como el que tuvimos en el primer semestre de este año. El entorno exterior frenó nuestro ritmo de crecimiento, pero la oportunidad de acelerar nuestra economía está dentro del país, está en las decisiones que tomemos como nación. Bueno, entramos en la parte final de este programa. Alberto Asís, León Vendesky. Bueno, ya habrá oportunidad de comentarlo porque es tema también. Coincide la fecha de este informe de gobierno de Peña Nieto, de este mensaje, con un anuncio que se hace en la televisión brasileña de que tanto Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, como Enrique Peña Nieto han sido espiados por la Agencia Nacional de Seguridad. Pero bueno, habrá oportunidad. Yo solo apunto la coincidencia en fechas de este tema que también desde luego es importante. Pero bueno, Alberto León, nos quedamos aquí con varias cuestiones abiertas. Una de ellas, la que comentabas en el corte, y te pido la retomemos para el aire, Alberto, que tiene que ver con la representatividad y la alusión de las minorías y las mayorías en parte del discurso político de Peña Nieto de hoy. Sí, creo que ahí hay una contradicción muy interesante de analizar, porque el presidente hablaba de que había que respetar a las mayorías, esto supuestamente hablándole a los disidentes, ¿no? Los disidentes son la minoría.
minoría, pero si tú observabas un poco quién estaba ahí frente al presidente Peña Nieto y cuál era la composición, ¿no?, de los invitados de lujo al mensaje, bueno, pues en efecto esa es la minoría, es una minoría de élites en donde tienes una representación muy pequeña de la sociedad, ¿no? O sea, más bien la sociedad, la mayoría está afuera y está demandando otra serie de situaciones. Ellos piensan que la democracia madura y la representación que ellos tienen es suficiente para hacer los cambios que vienen y no están incorporando, creo yo, a todas esas minorías, porque ellos también son importantes y son una minoría que está decidida a cambiar el país. En suma, yo creo que dicen tolerancia, consenso, prudencia por una parte, vámonos despacito, vamos haciendo cada reforma como debe ser, y por el otro, ellos dicen, es el momento, es la prisa, hay que usar todos los recursos del Estado para sacar adelante las reformas. Creo que hay dos situaciones ahí enfrentadas. Creo que van a seguir en las próximas semanas, vamos a tener un Congreso muy congestionado y un movimiento social en las calles creciente que en efecto se va a engarzar los maestros con lo del petróleo y con otras demandas. Pues León Bendesky, ¿con qué despides este programa? Fíjate que uno de los asuntos que me llamó la atención es que aún reconociendo que la economía ha crecido mucho, muy por debajo, no se habla necesariamente de los estímulos que existen en la parte de política económica y política social para ir recomponiendo el mercado laboral. 60% de la población económicamente activa está en la informalidad y estas reformas no necesariamente van a formalizar a esos trabajadores porque incluso los formales están desempleados. O sea, se está creando mucho menos empleo del necesario en el país. Entonces, me parece que, insisto, en la visión que nos dieron hoy del país, faltan muchos elementos integradores que tienen que ver con asuntos que van mucho más allá de las cifras y que tienen que ver, el presidente usó términos muy interesantes, la cohesión social, por ejemplo. ¿Cómo se entiende la cohesión social? Hoy México no es un país cohesionado. Y creo que ahí hay un gran debate. Tema. León Bendesky, gracias por estar aquí. Un placer, para gracias. Conversar sobre estos temas. Alberto Asís, gracias por estar aquí. A los dos, gracias por estar en este programa y poner sus reflexiones y análisis pues a consideración del público, a quien le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Gracias y hasta mañana.